Buenas tardes, estimados compañeros. Mi nombre es Alejandro Salinas y el día de hoy estaré presentándoles el paper del proyecto titulado Interpretación del lenguaje de señas sueco mediante redes neuronales convolucionales y aprendizaje por transferencia. Este se desarrolló en el Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Bueno, me gustaría iniciar esta presentación con el contexto y la motivación de los autores. Bueno, es sabido que en 2018 se estimó que 466 millones de personas en todo el mundo tenían una pérdida auditiva discapacitante. Las personas que a menudo usan el lenguaje de señas para comunicarse, en muchos casos dependen de intérpretes y a menudo no pueden comunicarse de manera efectiva con personas que no están familiarizadas con el lenguaje de señas. Una aplicación que traduce automáticamente el lenguaje de señas es beneficiosa ya que puede mejorar la calidad de vida de las personas sordas, especialmente en términos de mayor inclusión social y libertad individual. Dado que las diferencias entre los signos de señas consisten en gran medida en diferentes patrones como los movimientos y cambios de la mano, el uso de redes neuronales artificiales que aprenden de conjuntos de datos de imágenes de signos es útil para desarrollar un modelo capaz de detectar e interpretar signos y es la herramienta que tendrá una mayor eficiencia. Ahora hablemos del planteamiento del problema. El principal problema es que, al igual que con los idiomas hablados, todos los idiomas de signo son diferentes. Por lo tanto, una solución de traducción genérica no es suficiente para abordar este problema para todas las personas sordas del mundo. Por lo tanto, una aplicación de software genérica basada en una solución que pueda ajustarse fácilmente para interpretar muchos lenguajes de signos diferentes sería una solución preferible. Esta solución debería funcionar automáticamente, traduciendo el lenguaje de señas a texto independientemente de las características físicas del usuario. En este caso, los autores optaron por una transferencia de aprendizaje para una base de datos del lenguaje de señas sueco que ellos mismos construyeron. Ahora, esta problemática ya se ha atacado anteriormente. Se han realizado varios estudios destinados a interpretar los lenguajes de signos. Algunos de ellos se basan en guantes que pueden interpretar signos, mientras que otros se basan en la visión por computadora y las comparaciones estadísticas. Varios estudios sobre la interpretación del lenguaje de señas se basan en soluciones de inteligencia artificial, así como en soluciones de inteligencia artificial con aprendizaje de transferencia. Por ejemplo, en el primer bullet, en el trabajo de Weisman, se realizó un estudio que se centra en el reconocimiento de gestos utilizando un cyberglobe y ha recibido una precisión de hasta el 100%. Aunque esta solución ha dado como resultado una alta precisión, es posible que no se pueda utilizar un dispositivo cyberglobe en todo momento y por lo tanto una solución basada en usar solo una cámara puede ser más adaptable. Ahora, para el segundo bullet, el trabajo de Kirk y Kamal, se realizó un estudio que utilizó inteligencia artificial y se generó un conjunto de datos utilizando videos de YouTube, pero no utilizó el aprendizaje por transferencia, sino simplemente una red simple. Esto hizo que su modelo dependiera mucho de su conjunto de datos y podría no generalizarse bien a nuevas situaciones. Ahora, finalmente, para nuestro último bullet, el trabajo de Diman, se realizó un estudio que se centró en el uso de redes y aprendizaje por transferencia. Sin embargo, no obtuvo una precisión superior al 66% debido a que su conjunto de datos con el que trabajaron fue demasiado pequeño. Solo constó de 1200 imágenes. Bien, ahora, ¿cuáles fueron principalmente las contribuciones que logró este proyecto? Bueno, en resumen, se lograron las siguientes contribuciones. Una red neuronal convolucional que traduce imágenes del alfabeto sueco. Esta con un enfoque basado en el aprendizaje por transferencia, que adapta el modelo para funcionar de manera eficiente. Se logró la creación de una base de datos de imágenes para el lenguaje de señas sueco.
Una evaluación del modelo en 8 sujetos de estudios obteniendo un 85% de precisión general. Y una implementación públicamente disponible en este enfoque y una aplicación web donde el usuario ingresa un signo, una seña estática como una imagen de entrada y su forma de texto correspondiente se muestra en la pantalla. Y podemos ver una muy breve demo de la aplicación que se logró. También describiré brevemente la arquitectura de esta aplicación. Bien, ahora veamos la propuesta principal del proyecto. La propuesta principal es utilizar redes neuronales convolucionales y aprendizaje por transferencia para que el sistema sea capaz de interpretar los signos del alfabeto del lenguaje de señas sueco. Este modelo consiste en la implementación de una red Inception V3 previamente entrenada y el uso del algoritmo de optimización de descenso de gradientes por lote. Los autores se apoyan del aprendizaje por transferencia durante el preentrenamiento del modelo y sus datos. Para entrenar una red neuronal para realizar este tipo de reconocimiento de imágenes de manera adecuada se requiere de una gran cantidad de datos. Ahora, con respecto del lenguaje de señas, los únicos conjuntos de datos disponibles se basan en el conjunto de datos de imágenes del lenguaje de señas MNIST. Este se basa en el lenguaje de señas americano. No hay ninguno basado en el lenguaje de señas sueco y por lo tanto no hay suficientes datos del lenguaje de señas sueco disponibles para entrenar un modelo. Si bien existen algunas bases de datos del lenguaje de señas sueco, sus datos solo incluyen una o dos imágenes por signos. Esto no es suficiente para entrenar un modelo de Machine Learning preciso. Una solución al problema de tener una pequeña cantidad de datos es usar un modelo prediseñado y entrenado previamente y aplicar aprendizaje por transferencia. Ahora también vale la pena mencionar que para el lenguaje de señas de español estamos en la misma situación. Realmente no se tienen muchas bases de datos para realizar modelos de estos. Realmente en donde hay una gran abundancia de estos datos es en el conjunto del lenguaje de señas americano. Ahora veamos la metodología que se siguió para esta arquitectura. En el diagrama se muestra la descripción general del enfoque de los autores. Esto incluye la construcción de la red y la generación del conjunto de datos. Las primeras actividades incluyen cambiar el modelo preentrenado importado. Simultáneamente se genera el conjunto de datos. Después de esto, el nuevo modelo basado en el modelo preentrenado se entrena utilizando el conjunto de datos de entrenamiento. A continuación, se vuelve a entrenar el modelo y se mejora la precisión en varios ciclos, centrándose en elegir la combinación con la mayor precisión de validación. Por último, la red final se evalúa utilizando el conjunto de datos de prueba. La primera actividad, resaltada en azul, es manejar el modelo previamente entrenado. El modelo se importa y la última capa de clasificación se separa de él. Las primeras capas del modelo previamente entrenado se congelan para mantener su conocimiento. Luego se agregan 3 capas convolucionales al final de la red. Al mismo tiempo, se genera el conjunto de datos del lenguaje de señas sueco, resaltado en rojo en el esquema. Esto incluye los pasos de adquisición de imágenes y procesamiento de estas. Más adelante el modelo está reentrenado, esto en el color amarillo del esquema, en el modelo previamente entrenado y el nuevo conjunto de datos de entrenamiento. A continuación, este modelo se prueba y se mejora su precisión en varios ciclos. El enfoque del ajuste de la red es encontrar la combinación de modelo preentrenado, el algoritmo de optimización y el ajuste de hiperparámetros con la mayor precisión de validación resultante. Finalmente, la red final se evalúa utilizando el conjunto de datos de prueba. Esto está resaltado en naranja en nuestro diagrama. Ahora enfoquémonos en los modelos preentrenados.
Como podemos ver, los modelos preentrenados que compitieron fueron Inception ResNet V2 Exception e Inception V3. Estos están entrenados con la base de datos ImageNet. Los modelos previamente entrenados se importan como un módulo preexistente a través de Keras. Este fue el framework con el que se apoyaron para esta parte de los modelos preentrenados. Y bueno, la última capa de clasificación se separa del modelo y las 20 primeras capas se congelan para mantener ese conocimiento. Finalmente, se agregan 3 capas convolucionales para especializarse en los nuevos datos. Una parte de la investigación que se centró en el aspecto experimental de la metodología es la elección del modelo preentrenado, los algoritmos de optimización y el ajuste de los hiperparámetros. La metodología para mejorar la precisión del modelo se lleva a cabo en 2 pasos. Primero, los modelos preentrenados se probaron con diferentes algoritmos de optimización. Y segundo, 2 hiperparámetros se ajustaron en función de la combinación de un modelo previamente entrenado y un algoritmo de optimización que tiene la mayor precisión del paso anterior. Los 3 modelos preentrenados se prueban luego en 2 algoritmos de optimización. Debido al razonamiento anterior, no se prueban todos los algoritmos. Los 2 métodos probados son el descenso de gradientes por minilotes y Adam. Por lo tanto, los 3 modelos preentrenados se prueban en los 2 algoritmos de optimización. Las pruebas se realizan utilizando los hiperparámetros tamaño de lote fijo para el algoritmo de optimización de 32 y 10 épocas. Con base en estas pruebas se elige la arquitectura con la mayor precisión. Esto de acuerdo con la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Este es un test que es apropiado para usar, ya que puede determinar con significación estadística si una combinación de modelos se puede usar sobre otra en base a su desempeño general. Las combinaciones de diferentes modelos previamente entrenados se utilizan en las pruebas para determinar si los modelos funcionan como una distribución igual o no, y por lo tanto, qué precisiones de validación son las más confiables. La combinación final con la mayor significación estadística se elige como la combinación final. Con esta combinación final determinada se realiza el resto del ajuste de los parámetros. Ahora bien, también es importante enfocar un poco en la parte del reentrenamiento del modelo. Cuando importamos los modelos preentrenados y generamos el nuevo conjunto de datos del lenguaje de señas, comenzamos con el entrenamiento del nuevo modelo. Esto se hace agregando 3 capas convolucionales. Las 2 primeras constan de 1024 nodos cada uno y la tercera consta de 512 nodos. Todas las 3 utilizan funciones de activación ReLU. Estos valores del número de nodos se eligieron basado en trabajos estado del arte que han arrojado resultados satisfactorios. En las capas de agrupación utilizan la agrupación promedio global y finalmente se implementa una capa softmax que se usa para asegurar que las probabilidades terminen entre 0 y 1. Las primeras 20 capas del modelo preentrenado se congelan, es decir, los pesos del modelo se vuelven inmutables para no volver a entrenarlos, pero para mantener su conocimiento. Luego el modelo se entrenó con los nuevos datos con las nuevas capas para especializarse en estos nuevos datos. Este es el paso del análisis de características en el marco de reconocimiento de imágenes. El paso final de la clasificación de imágenes se produce cuando se prueba el modelo y finalmente hacia el final de la implementación cuando se utiliza la. Ahora, para las pruebas en el modelo se entrenó con el 50% de los datos, se utilizó el 25% de los datos para validación y 25% para datos de prueba. La evaluación de la precisión de los datos de validación se realiza a través de la función de pérdida y el error total de clasificación errónea en los datos de validación. Estos modelos no son deterministas y por lo tanto cada ejecución del modelo genera una precisión ligeramente diferente. Cada ejecución se repite 3 veces para tener una precisión media.
Se ensayan varias sesiones de formación con 10 épocas y con diferentes parámetros. El ajuste de los hiperparámetros comienza con una combinación del modelo previa, los hiperparámetros entrenados y el algoritmo de optimización. Todo esto se hizo con la ayuda de la herramienta Weights and Biases, que es lo que podemos ver en la pantalla. Esta nos permite hacer el barrido de varios parámetros para ayudar a encontrar los valores de parámetros que maximizan el rendimiento de la red. Se ajustan el número de capas congeladas del modelo preentrenado y el factor tamaño de paso. Este último es un factor que determina la relación entre el número total de ejemplos de datos de entrenamiento. El número de capas congeladas determina el impacto que debería tener el modelo previamente entrenado en el resultado final. El factor del tamaño de peso se prueba en tres valores, a saber 0.2, 0.7 y 1.2. Además, el número de capas congeladas se prueba en tres valores, en 5, en 20 y 50. Estas ejecuciones se utilizan cuando se comparan diferentes redes y por lo tanto las diferencias entre las redes son importantes, no su rendimiento absoluto. Para presentar la precisión final del modelo, la arquitectura de red final se entrena durante 30 épocas. Luego, esta corrida se prueba con los datos de prueba para presentar la precisión final. Y bien, ahora podemos hablar de la arquitectura final de la red. Bueno, el modelo preentrenado que se eligió fue Inception V3 y el algoritmo de optimización fue descenso por gradiente con minilote, con un tamaño de lote de 32. El tamaño del factor de paso fue de 1.2 y el número de capas congeladas del modelo preentrenado fue de 5. Para presentar la precisión final de la red se entrena por última vez durante 30 épocas. El modelo final, al ser una red neuronal convolucional, consta de 25.488.698 parámetros con 316 capas. En la presentación podemos ver cómo se presenta la pérdida y la precisión del conjunto de entrenamiento y validación. Estas cifras se hacen automáticamente con la herramienta TensorBoard y Weights and Biases, que fueron las herramientas que utilizaron los autores. Y bueno, se presentan los resultados de las precisiones de cada uno de los tres modelos preentrenados con los diferentes algoritmos de optimización. Y bien, para concluir, cerramos con una conclusión y una crítica. Bueno, empezaré con la crítica. Una delimitación con respecto al lenguaje de señas y este sistema es que solo se utilizan los signos estáticos del alfabeto sueco de señas. Las palabras y 4 letras en este alfabeto son dinámicas. Consisten en varios signos realizados en un orden específico uno tras otro. Esto se podría agregar al modelo mediante una arquitectura mixta de capas convolucionales y celdas recurrentes. Y finalmente, para concluir, se demostró que el problema de tener un pequeño conjunto de datos se puede resolver mediante el aprendizaje por transferencia con un modelo previamente entrenado. El modelo de los autores fue capaz de clasificar imágenes de las señales con una precisión de 85%. Y bien, aquí están las referencias y muchas gracias. Y una disculpa por extenderme tanto.